Presentamos En Tres Puntos. Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En Tres Puntos. Muy bien, buenas noches a ustedes, amigos televidentes de este su programa En Tres Puntos. Como siempre, pues agradecer la amabilidad de que ustedes nos permitan llegar hasta sus hogares para compartir estos temas de actualidad. Acompañado del doctor Nelson Balcácer. Buenas noches, doctor. Gracias, ¿Cómo va todo? Gracias, Guillermo. Buenas noches a ti, buenas noches a todos nuestros amables telespectadores que noche tras noche, pues a esta hora nos permiten llegar a sus hogares llevándoles las últimas informaciones y tratar como siempre de ser lo más objetivo posible en lo que pueden hacer nuestros análisis. ¿Cómo le fue de Reyes, doctor? Y me dejaron muchas cosas, me dejaron la vida, el Señor me dejó la vida, eso sí. Me dejó la paz y me dejó estar y seguir al lado de mis amigos. Eso sí, yo tendré que ir alternando a los ahijados, porque yo perdí la cuenta de los ahijados que tengo. ¿Cómo? Es que a usted le ve mucho potencial político, los ahijados lo pueden dependiendo de eso. La política a un lado. Ah. Sí, hay que trabajar. Hay que trabajar. Primero, hay que producir. Los comerciantes, a propósito de los Reyes, se han estado quejando de que, como siempre, yo no entiendo, porque siempre el año anterior fue mejor que el que estamos. Nunca usted hoy, o sea, este año, 2023, usted recuerda a los comerciantes en el 2024 y van a decir lo mismo que dicen en este año, que el año pasado fue mejor, que este año hay poco dinamismo en la economía y así por el estilo. Pues están iguales que los vendedores de telera. También. Pero vemos la Iglesia católica e incluso también se ha adherido la primera dama de la República, doña Raquel, en el sentido de hacerle un llamado a los legisladores a los fines de que estos puedan modificar la ley de los días feriados y el Día de Reyes sea inamovible. Yo no comparto esa idea. Muy bien, se puede celebrar hoy, celebrar el día 6 o celebrarlo el lunes siguiente, como en este año coincidió. Pero eso debieron de discutirlo, la iglesia y las personas que estuvieron en contra de que se aprobara de esta forma la ley, debieron de discutirlo, reitero, en el momento en que se conoció, se aprobó esta ley, que ya hace más de 10 años. Entonces yo lo veo positivo desde el punto de vista que dinamiza también el comercio en el ámbito del turismo, del transporte y otros renglones. Hay muchas personas que hoy en día están viviendo del ecoturismo, muchas personas que se trasladan a sus pueblos en estos fines de semana largos, y no le veo mayores inconvenientes. Ya tenemos los días patrios, que esos son inamovibles. En el caso de la iglesia tenemos el Día de la Altagracia, que es inamovible. Entonces yo creo que no es saludable, no es conveniente para la población, porque cuando vienen estos fines de semana largos, reitero, hay un sector de la economía que se beneficia, que favorece. Imagínense ustedes que un día de Reyes caiga a mitad de semana, o un martes. Eso es terrible desde el punto de vista que cuando se interrumpe la labor durante la semana que ya ha iniciado, eso es traumático para la productividad. Se lo digo por experiencia. Trabajé unos 13 años en el sector privado y cuando tocaban esos días intercalados, la productividad del personal era por el suelo, salvo excepciones. Entonces, vamos a dejar eso así, no vamos a buscar la quinta pata al gato a las cosas y que todos los años estemos repitiendo lo mismo. Creo que, reitero, es más positivo que negativo. Y algo más, Guillermo, cuando esos niños le dejaron sus juguetitos anoche, ¿verdad? Bueno, no se lo dejaron viernes,
otros lo dejan lunes. Pero van a tener sábado, domingo, lunes para disfrutar con los padres. Sí, claro. Entonces no se puede estar cambiando tanto la cosa. Yo creo que, como usted dice, cuando una semana se corta un miércoles feriado, sufre más el comercio informal inclusive, porque, como usted dice, se beneficia el turismo inclusive y el negocio informal, que son los llamados chiriperos. Un país no puede caminar de la mano pensando nada más en el chiripero, en el que vende un plátano, en el que vende un guineo, ni el que vende una patana. No me estoy refiriendo al chiquito, sino los países tienen que caminar por la institucionalidad. Y no podemos estar todo el tiempo cambiando esto, Guillermo. Eso ha sido. Doña Raquel Albaje, la presidenta, la esposa del presidente, se pronunció diciendo, la primera dama, que vería con agrado que el Congreso declarara inamovible de nuevo el asunto de los reyes, pero hasta hay días importantes también que se han declarado, se han movido. Así que vamos a dejar eso como está y vamos a dejar que Melchor, Gaspar y Baltasar bajen cuando le corresponda. Así es, así es. Mire, en otro orden, el Colegio Médico Dominicano ha estado tratando de armonizar y de igual forma también se ha adherido la Asociación de Clínicas Privadas de CLIN con las ARS, con la Asociación de Administradoras de Riesgos de Salud, ADAR, y no vemos todavía una luz en el camino, porque dicen que la propuesta de las ARS es una ofensa a las peticiones que está realizando el Colegio Médico Dominicano y ADECLIN. Y lo vemos con buenos ojos que ya ADECLIN se ha sumado, porque esto debe ser una lucha conjunta. No puede ADECLIN estar por un lado y no puede el Colegio Médico Dominicano estar por el otro. Y los usuarios también, porque en el caso del Colegio Médico vemos que están abogando por que haya una reducción y una eficientización en el servicio de las ARS, una reducción desde el punto de vista del monto que el usuario paga a las ARS versus la diferencia entre el médico, la ARS, o sea, la diferencia que tiene que pagar el paciente de lo que le paga la ARS al médico. Eso es otro tema también que se está discutiendo. Y es una situación penosa porque vemos que todo es para un lado y nada para el otro. Y que cuando tratan de hacer una propuesta la hacen de manera pírrica. Y de igual forma están las AFP también, que eso es otro capítulo también que va dentro de ese engranaje, dentro de ese trabajo, dentro de ese problema que tenemos de la seguridad social. Siempre he dicho que el término es incorrecto hasta que se esté aplicando de la forma que se está haciendo. Seguridad social debe de llamarse inseguridad social, porque hemos reiterado que, por ejemplo, una persona, en el caso de las AFP, que dure 360 cotizaciones que tiene que aportar para poder optar por una pensión y que le den una proporción de lo que tiene acumulado, se iría aproximadamente, de acuerdo a los expertos, de acuerdo a los economistas, los cálculos que han hecho, con aproximadamente el 39% de su salario mensual para su casa. Y lo peor es que se va desprovisto de un seguro de salud. Entonces, ¿de qué valió? Yo no entiendo en qué estaba pensando el legislador en ese momento. No entiendo. Y es evidente que respondió a sectores de la oligarquía, de los que manejan el sistema, porque no hay otra forma. Y el legislador está para defender los mejores intereses del pueblo dominicano, no de un grupito. Porque ¿cómo es posible que una persona dure 40 años trabajando y que cuando ya esté un bagazo prácticamente y que decida irse para su casa ya de retiro, no esté provisto ni de un seguro? Y que hay seguros, hay ARS que tampoco lo admiten a partir de los 70 años. Entonces, ¿dónde estamos? Y peor con el asunto de las ARS, doctor, que es una situación también pésima, que muchas veces un procedimiento no se adecúa
y no a la tecnología de la medicina. Por ejemplo, prefieren, para hacerle una intervención quirúrgica, prefieren abrirlo antes que utilizar un sistema de laparoscopía, que es un sistema moderno, porque eso no está en el catálogo, porque a ellos no les da la santa gana de revisar todos esos asuntos. Pero a Dios que nos agarre confesado, como dicen, y que ilumine la mente de los legisladores del partido oficialista, que tiene la gran mayoría, para que pueda prosperar ese proyecto de ley y que realmente beneficie al pueblo dominicano y que se le pueda llamar ley de seguridad social, doctor. No sé si tenemos el tiempo para seguir, ¿Sí? Pero mira, yo no culpo a las ARS. Mi culpa va directamente a las autoridades que tienen que ver con salud. Primero, Guillermo, la reunión que se iba a dar en el día de ayer, yo vi una foto en el salón donde se dio y solamente de las instituciones, de la cantidad de sociedades médicas que tiene el Colegio Médico Dominicano, nada más con ellos, sin incluir los bioanalistas, los laboratorios, la clínica, sin incluir las demás instituciones, no cabían en el saloncito donde las autoridades que son las que son competentes para organizar una buena reunión cupieran. Se suspendió la reunión de ayer, pero las ARS siguen cosechando el fruto de la inoperancia, de la incapacidad de las autoridades. ¿Por qué digo esto? Porque la ARS, Guillermo, y esto no es una defensa a las ARS, son instituciones inversionistas en el plano de salud. Quien tiene que tratar de que esos inversionistas en el plano de salud cumplan con cada uno de los reglamentos y de las leyes que tienen que ver con el área de la salud pública es el Estado. El Colegio Médico es la institución que está para la defensa de sus agremiados, que son los médicos. La Asociación de Bioanalistas por igual. Entonces, ¿quién es que está en el centro de las ARS, de las AFP, de los médicos, de los bioanalistas y de Andeclí, que son las clínicas? Es el gobierno, es el Estado, es quien tiene que velar, Guillermo, porque ahora no suceda, si Andeclí se llegara a sumar a esto, va a ser catastrófico no solamente para el país, sino para el que no puede pagar en una clínica que se le haga un proceso de una radiografía, de una tomografía, de laboratorio, de ningún tipo de análisis. Ya no solamente lo van a hacer los médicos. Es decir, que quien tiene que velar para que eso se resuelva es el secretario, el ministro de Trabajo, el ministro de Salud Pública y por ende el gobierno, que el presidente, quien es que tiene que bajar la línea de cómo debe negociarse esto para que por más de mes y medio estemos en esta situación. Bueno, eso los legisladores, como le decía, tienen que jugar su papel y de igual manera me adhiero a usted en el sentido de la CISARRIL, que es el organismo por parte del Estado que tiene que responder en ese sentido, y el Colegio Médico se ha estado quejando que la CISARRIL no ha estado jugando el papel que le corresponde. Pero bien, vamos a esperar que esto en algún momento mejore, porque lamentablemente con ese sistema como está diseñado no hay forma que el pueblo dominicano pueda tener el beneficio que realmente merece. Vámonos a nuestra primera pausa comercial y en breve retornamos.
Bien, continuamos en este su programa en 3 puntos. Abordábamos el tema antes de irnos a la pausa en el segmento anterior de la situación crítica del sistema de la seguridad o inseguridad social que hay en la República Dominicana respecto a las administradoras de riesgos de salud y de igual manera a las administradoras de fondos, las AFP. Cuénteme, Mira, doctor. yo ¿Usted quería tiene algo más que agregarle, agregar? Guillermo, porque usted tocó el tema de que hay algunas aseguradoras que no toman pacientes o ciudadanos de más de 60 años. Yo le quiero De recalcar... 70. ¿De? De 70. No, de 60. Sí, pero la mayoría es a partir de los 70. Bueno, pero eso es cuando son empleados de una empresa. Están obligados por la ley a aceptarlo. Pero si usted no es empleado de ninguna empresa, ninguna ARS, y cuando digo ninguna es como la monjita, ninguna, ni SENASA, ni más, ninguna aceptan personas de más de 60 años de edad en un seguro privado. Tiene que ser alguien que haya cotizado en esa institución y haya sido pensionado, entonces le dan 60 días para que decida si quiere seguir pagando la persona en sí un seguro privado. Ahora, si usted no es pensionado por una institución, ningún seguro lo acepta que usted pueda pagarse su propio seguro. Ahora, si usted va de nuevo y entra a una institución a trabajar como empleado, ahí sí lo acepta. Así es. Bueno, en otro orden tenemos el Ministerio de Trabajo, pues ya ha subido a su plataforma lo que es la guía de formalización del trabajo doméstico. Esta guía de formalización del trabajo doméstico viene dada a lo que se venía discutiendo y hay un acuerdo internacional que se está cumpliendo entre la OIT y la República Dominicana, del cual somos signatarios. O sea, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, un acuerdo internacional, reitero, que se venía exigiendo que se cumpliese en el sentido de las trabajadoras domésticas. ¿Qué establece esta normativa y esta guía? Que el empleador debe de una trabajadora doméstica, debe de inscribirla en el sistema de la seguridad social. Debe de también formalizar un contrato de trabajo con la misma y este contrato de trabajo debe de estar ajustado a lo que establece el Código de Trabajo en lo que tiene que ver con horas de trabajo semanal y de igual forma también los derechos de las vacaciones. ¿Qué establece esta norma? Reitero, 44 horas laborables en la semana es el máximo. Debe de tener, como lo establece el Código de Trabajo, 36 horas de descanso continuo en la semana, cuando se trabajan 44 horas. De igual forma, las vacaciones deben de estar contempladas, respetarle esa condición o ese, diríamos, beneficio que le otorga la ley. El sueldo mínimo serán de 10,000 pesos y cuando sea mayor que ese salario, no podrá el empleador en ningún momento reducirle su salario porque así lo establece el Código de Trabajo. No puede reducirle el salario, salvo que ya haya una condición de que no vaya a trabajar el horario completo, por eso lógicamente está establecido dentro del Código de Trabajo también esas facilidades si va a cambiar de horario. Pues no es lo mismo trabajar 44 horas que, bueno, yo la voy a contratar nada más a esa persona para que trabaje 3 días a la semana o 2 días, bueno, pues ahí se le paga por horas en función de lo que establece la norma y la proporción al salario base y los acuerdos que se lleguen entre las partes también. No necesariamente a una trabajadora doméstica le pagan 10,000 pesos con esas horas, pero sí va a estar provista de un seguro a través de la inscripción que el empleador, reitero, debe de subir el contrato de trabajo con una copia de la cédula y con una copia de la cédula, correcto, y el sistema le va a proporcionar un código
que ese va a ser el código para que el empleador tiene para esa trabajadora doméstica, que todos los meses va a tener que pagar 571 pesos con 50 centavos. Se le deducirá a la trabajadora doméstica 28 pesos con 50 centavos y el Estado Dominicano pagará 259 pesos con 43 centavos. Habrá un aporte tripartido en el sentido, reitero, del empleador, trabajadora doméstica y el Estado. Estado, 259 pesos con 43 centavos, empleadora 28 pesos con 50 centavos y el empleador solamente pagará 571 pesos con 50 centavos mensual. Y esta, a su vez, recibirá los beneficios de un seguro privado, como se le conoce, que es un seguro contributivo y no un seguro como antes se le estaba proveyendo a las trabajadoras domésticas, un seguro subsidiado que solamente tienen la facilidad de acudir a un centro hospitalario público. Yo lo veo positivo, doctor, porque se le estaría dando un trato, diríamos, justo. Hay personas que sí, que se lo dan, pero hay otros que se les va la mano y muchas veces no la tratan acorde a lo que establece las leyes nuestras en ese sentido. Mire, Guillermo, yo tengo mi suspicacia con respecto a eso. Está bien la ley, pero yo he conversado con muchas jóvenes ayudantes de la casa de familia que lo que dicen que no les interesa porque, como usted dice, son bien tratadas donde están, ganan más que lo que dice. Yo sé que ese es el salario mínimo que se habla de 10,000 pesos, pero hay una situación que yo le he buscado y he querido encontrar. Las trabajadoras o muchachas o ayudantes del servicio doméstico, la de nosotros no es trabajadora, nosotros es una persona que está con nosotros y nos ayuda en las cosas y así la tratamos. Pero hay algo, yo quiero que me expliquen cuando una muchacha del servicio doméstico, para hablar de acuerdo con la ley, deja de mañana me voy, ¿quién le sigue pagando el seguro para que le siga prestando servicio? No, si van a otro trabajo, el otro empleador tiene que asumirlo, o sea, mediante un contrato de trabajo y entra en vigencia nuevamente el seguro. Pero si ellas renuncian o si el empleador decide desahuciarla, claro, no, lógicamente no va a tener ningún seguro. Lo mismo que cuando usted está empleado en un lugar, a usted lo cancelan, el seguro ya tiene una vigencia, inmediatamente se termina esa vigencia. Si ya usted no está empleado, tiene que ir al seguro y notificar que... el empleador debe entonces de notificar a la TCS, sacarla de inmediato, que ya esa persona cesó. Y esto le va a permitir al empleador, doctor, que un seguro para él también, porque usted bien lo acaba de decir, usted no la trata a ella como una trabajadora, sino como una persona que le acompaña a nosotros ustedes. Una princesa. Correcto, que le acompaña a ustedes a ayudarle a hacer los servicios que en la casa y a cuidar de Diego y demás cosas. Pero si esa muchacha, Dios no lo quiere, tiene una situación de un accidente laboral, usted con el humanismo que le caracteriza, y no porque usted está delante de mí, con esa forma en que usted la trata también, usted no la va a desamparar, usted no la va a dejar sola, usted la va a ayudar en el médico, si hay que comprarle un medicamento o si hay que internarla o esto o lo otro. Ahora, si tiene un seguro ya, riesgo laboral, asume esa situación de salud y usted ni ella van a tener que pagar un centavo. ¿Sabe lo que alegan algunas jóvenes del servicio doméstico? La mayoría, en un 90%, reciben cierta ayuda de la que da el gobierno. Sí. Y algunas dicen que cuando ya ellas estén afiliadas, sí, esas ayudas se la van a quitar. No se la quitan. Porque una cosa es el seguro subsidiado del gobierno y otra cosa son las tarjetas o los programas de solidaridad, de ayuda, que son diferentes, porque hay una categoría que el SIUBEN tiene para esos fines y las trabajadoras domésticas
no entrarían en peligro en ese sentido. De manera que eso es beneficioso, reitero, para todo el mundo y para estas trabajadoras domésticas que si tienen a su esposo desprovisto de un seguro, van a poderlo incluir como un dependiente de ella y no van a tener que pagar nada. De igual manera sus hijos menores de edad hasta los 18 años, y si estudian pueden hasta los 21 años tenerlo en un seguro. De manera que eso es un beneficio por todos los lados en ese sentido. Ahora, si quieren adicionar a una persona que no entre dentro del núcleo familiar directo, ahí entonces ya el empleado es que tiene entonces que pagar esas diferencias. Pero yo creo que es beneficioso. Vámonos a nuestra segunda pausa comercial y luego retornamos.
continuamos ya en este siguiente segmento para seguir compartiendo con ustedes, nuestros amigos televidentes, estos temas. Doctor, el tránsito en la República Dominicana es una situación compleja, caótica, y más en esta ciudad capital, donde el Distrito Nacional o el Gran Santo Domingo, la cantidad de vehículos son extremadamente espantosas, y las vías ya prácticamente no tenemos esas alternativas que podíamos tener hace unos años con la ampliación de las vías, de igual forma la construcción de nuevas, pero vemos las vías cada vez más congestionadas y urge que se continúe con este programa de las extensiones del metro, como lo está haciendo el presente gobierno. Empezó con Leonel Fernández, lo continuó Danilo Medina y luego, bueno, en el caso de Hipólito no, porque todavía no estaba. Hipólito no construyó nada. Correcto. En el caso de el presidente actual, Luis Abinader, pues lo ha continuado, y de igual forma ha continuado los teleféricos y un sistema de ferroviario que se va a construir desde aquí hasta Santiago, el tranvía, ¿Quién va a hacer eso? se le llama. ¿Perdón? ¿Quién va a ser el de aquí hasta Santiago? Abinader. Entonces, supuestamente en lo que resta de esta gestión estaría listo. Y inicialmente cuando Leonel Fernández, recuerdo, el gobierno de Leonel, se diseñaron 5 líneas. Esas 5 líneas, la primera iba desde la entrada de los Alcarrizos hasta San Luis. En la primera etapa solamente fue desde el 9 hasta la Máximo Gómez, luego próximo a la Máximo Gómez, luego se extendió hasta el puente a la 17. Esa es la línea 2. Correcto, después se extendió hasta el megacentro, ahora se está extendiendo desde el 9 hasta la entrada de los Alcarrizos, que fue inicialmente donde se diseñó. Bien. Y esperamos que se extienda hacia San Luis, que era inicialmente que se tenía previsto la primera línea. La segunda, de la parada Mamatingó hasta la feria, y se va a extender también desde la parada Mamatingó hasta la entrada de Punta, si mal no recuerdo, no recuerdo específicamente en Villamella, hasta dónde va a llegar esa extensión. Pero también había otra que enlazaba desde la San Vicente de Paúl hacia los Tres Ojos. Y para el aeropuerto. Hacia los Tres Ojos, esa era la otra línea. Desde los Tres Ojos había otra que salía desde ahí y llegaba hasta el 12 de Jaina. Y desde el 12 de Jaina había otra que subía por la Luperón a interconectarse con la línea 1 acá en el 9 de Camino al Cibao. Entonces, esas eran las 5 líneas que hacían ese circuito que iba a permitir un gran flujo de transeúntes a los fines de personas que utilizan el transporte público para trasladarse a su trabajo o a cualquier lugar. Y eso, lógicamente, que puede descongestionar un poco las vías. Pero vamos a ver cómo realmente con este sistema del actual director de tránsito terrestre, el joven Hugo Vera, que tiene muchos deseos y muchos planes, se puedan poner en ejecución también con la realidad que vivimos en el día a día, porque se están controlando, por ejemplo, la circulación de los vehículos pesados, y ya usted pudo ver el primer día que se empezó a implementar que le hicieron una huelga los conductores de estos vehículos pesados sin ninguna razón. El senador dijo que era chequeando lo que estaban. Pero mira, déjate decir algo con respecto a esos planos de esas 5 grandes líneas que iban a entrelazar las ciudades de Santo Domingo y el Gran Santo Domingo. Eso es un proyecto a largo alcance. Eso necesariamente, el presidente Fernández cuando lo empezó, no sé, él está haciendo la idea de que toda la va a hacer él. Él hizo una parte, Danilo otra, Luis está haciendo otra, Leonel seguirá en el 24.
Y entonces, bueno, pues lo importante es que los presidentes, pues, construyan y no dejen por mitad lo que otro haya empezado. Pero déjate decir lo siguiente. Yo creo que eso debe ir aunado, como tú dices, con los planes que tiene en carpeta el director de Intran, Hugo Vera. ¿Por qué digo esto? Porque aquí hay que resolver muchos pasos a desnivel que no lo va a resolver Guillermo. Ninguna línea del metro. Ejemplo, tú no haces nada. Si tú vives en Los Alcarrizos y tú tienes un carrito para transportarte y te ponen una línea del metro cerca de tu casa, ¿y cómo tú vas a dejar tu carrito parado en la carretera si el gobierno, el que sea, no me refiero a este, no planifica que hayan lugares donde dejar estacionado, aunque se le cobre algo, tu carro, que tú salgas de Pantoja adentro y dejes tu carro en un lugar y tú coges el metro para venir a la ciudad? Si tú vives en San Luis, que tú salgas de Guerra y tarde tu carro y vengas seguro a trabajar a la feria. Entonces, para eso el gobierno tiene que planificar esa cosa, porque si no, los tapones van a seguir igualitos. El gobierno no hace nada con hacer una avenida paralelas, otra avenida como está haciendo, que va a cruzar Los Alcarrizos, muy amplia también, muy bueno, pero tiene que proporcionarle que los dueños de vehículos tengan, Guillermo, como en otros países, que usted encuentra un parqueo, deja su carro y se va a trabajar desde un lugar lejísimo antes de llegar a su trabajo. Es decir, que el gobierno debe planificar, junto con la construcción del metro, junto con la construcción del teleférico, debe planificar, Guillermo, también grandes parqueos para los vehículos, no solamente en la feria, no cerca de la OIM, no cerca del INDRI, no cerca de la Suprema Corte de Justicia, sino donde quiera que hayan grandes cantidades de personas que puedan dejar su vehículo y montarse en el metro y venir al centro de la ciudad, Guillermo. Así es. De igual manera en Santiago también, que es la segunda ciudad en importancia a nivel del país. Monorriel. El monorriel, correcto. Y moverá unos 40,000 personas por hora, según lo que como está diseñado el proyecto. Sí. Eso es importante también. Claro. Ese sistema de descarga desde aquí, desde la capital hacia Santiago, también es importante. Y no entiendo por qué se dejaron caer esos proyectos antes, doctor. Por ejemplo, los ferrocarriles que existían antes. El Teodoro de la Vega Sánchez. Claro, y desde Santiago a Puerto Plata había uno también. Imagínese, en 1800, por ahí cuando el padre Meriño era presidente de la República. Vinieron las grandes carreteras y vinieron grandes camiones y eso, y se creía que era más importante que esos ferrocarriles. Claro, cuando el padre Meriño era presidente, 1800 y pico, o Noel, no recuerdo bien cuál, creo que era Meriño, a finales ya de los 1800, se había diseñado un proyecto desde el sur, cruzando la cordillera central, también un ferrocarril que llegaba hasta la bahía de Manzanillo, hasta el puerto de Manzanillo. Se habló de eso los otros días. Eso está le reitero, la ley está ahí, en la Gaceta Oficial, en los archivos de la Gaceta Oficial, usted la puede encontrar, que está a finales de 1800 diseñado ese plan para interconectar el sur con el Cibao a través del puerto de Manzanillo, pero no sé qué pasó. Pero como ahora sí va a haber aquí en la capital también un sistema se tiene previsto que el tren llegue hasta el aeropuerto de las Américas. Sí, también. hablaron de eso en estos días, va a ser un fideicomiso. Eso es importantísimo, doctor. ¿Por qué? Porque la ciudad de Juan Bosch, ¿cuántos apartamentos no hay ahí? ¿Cuántos miles de personas no viven ahí? Y usted sabe y en todo el trayecto, en la Sureña. Doctor, y los tapones, los para frailes. cruzar esos puentes en las horas pico. Sí. Tanto el flotante, el Francisco de los Rosario Sánchez, el Juan Bosch, el Mella, como se le llama, el de la bicicleta, como se le conoce normalmente, el Juan Bosch. Es algo infernal cruzar esos Pero yo le quería decir,
con respecto a los puntos neurálgicos de la capital, que el gobierno también debe prestarle atención, de una forma o de otra. Yo le voy a decir, ahí hay un punto que cruza la ciudad hacia la avenida Jacobo Magluta, hacia la avenida de Colombia, que eso es cerca de donde está el Jardín Botánico, camino a la Embajada Americana, que eso es una solución facilísima. Ahí o se hace un elevado o se hace un túnel, pero lo más rápido y lo más conveniente ahí es hacer un elevado. Eso en la Colombia, esquina esquina Jacobo. No, antes de esa. Ahí no se hace gran cosa. Pero ahí también hay También hay que hacerlo, pero ahí hay que hacer un pequeño elevado, un pequeño túnel. Y cuando sube la Colombia con la República de Argentina, en la entrada de los ríos, ahí eso, donde usted acaba de decir, infernal. Eso también es terrible. Bueno, pero imagínense la cantidad de gente que cruzan para todos esos grandes apartamentos que hay en la Jacobo Magluta, que hay en la avenida de Colombia, que van después de la embajada, grandes residenciales e importantes residenciales. Hace mucho que el gobierno debiera ponerle atención. En esta semana, el ministro de Obra Pública habló de que se le está buscando la forma, la salida a ese entaponamiento que se arma en la Isabel Aguiar con 27 de febrero. En pintura. Eso hay que buscar una vuelta. Eso hay que buscarle una solución. Ese tapón llega hasta la Núñez de Cáceres. Rápido, correcto. Vámonos a nuestra última pausa comercial y en breve retornamos.
Bien, continuamos ya en esta parte final de su espacio en 3 puntos. Doctor, ¿qué es lo que está pasando por México? Bueno, lo que pasa es que 29 muertos van después que atraparon al hijo del Chapo Guzmán, que le dicen el ratón. Lo que pasa es que se está buscando, Guillermo, allá, que hace unos 2 años o 3, a este mismo joven lo habían atrapado y en base a una cantidad de hechos de esta magnitud, de hechos violentos donde suscitaron tanta muerte, pues las autoridades se vieron precisadas a soltarlo, Guillermo. Y bueno, él siguió su curso. Ahora se planificó el detenerlo de nuevo y ver, aparentemente lo van a, los Estados Unidos está pidiendo su extradición y parece ser, Guillermo, que una de las condiciones que puso el presidente Biden para una visita que tiene a México en esta semana, parece ser que una de las condiciones que puso era que atraparan el hijo del Chapo Guzmán y lo extraditaran a los Estados Unidos. Y si no fue eso, tamaña coincidencia, Guillermo. Pero esto ha traído una gran cantidad de muertes que no se había registrado en los anales de la delincuencia en tan pocos días en Ciudad de México. Bueno, no en Ciudad de México, esto es en Culiacán, sí, un estado. Es una situación difícil, sí, lo de México, porque cuando un estado cae en esa situación, es terrible. El aeropuerto cerrado, en poder, las escuelas cerradas, todo. De los delincuentes, donde los delincuentes tienen una presencia y un poder de decisión en la sociedad alarmante. Y nosotros podemos recordarnos el caso de Colombia, doctor, cómo Colombia en un momento determinado ya está saliendo a flote, cómo en un momento determinado Colombia estaba que no había forma ni de visitarlo, ni de los turistas podían ir. Y en el caso de México, que es un país que tiene muchos atractivos turísticos, es una situación penosa si no toman el toro por los cuernos y logran doblegar a la delincuencia en este caso del narcotráfico. Eso es es una imposible. Situación difícil. ¿Sabes por qué hace difícil? Porque ahora mismo se ha suscitado un enfrentamiento entre el gobierno y la oposición. Simplemente por esto, o ya hasta dónde llega. Oye, la oposición está enfrentando al gobierno por la detención. Porque estos sectores penetran, doctor, Sí, en toda la sociedad, sí, en todos los sectores de la sociedad, y es una situación compleja. Este joven, Ovidio Guzmán, como bien usted decía, el ratón Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, mejor conocido como el ratón, una persona que tenía una estructura que ya usted puede ver. 29 muertos van y hasta el aeropuerto en un momento determinado estuvo parado. Pero son situaciones complejas. La secuela, así es. Y todas esas cosas. Así es. En otro orden, el gobierno dominicano ha prohibido la exportación de huevos, que esto ya prácticamente entró en vigencia, y es una situación que, según dicen las autoridades, es para garantizar la seguridad alimentaria en este producto, porque la producción, según han estimado que hay actualmente, no compensaría el mercado local. Y el internacional, pues mucho menos, en el caso del hermano pueblo haitiano, que es donde se exportan muchos huevos. Sin embargo, los comerciantes han rechazado esta decisión y dicen que no fue atinada, que no era necesario tomarla, y vamos a ver si es de manera provisional hasta tanto la producción nacional, según dicen las autoridades, pueda restablecerse y no haya ningún inconveniente en ese sentido. Sin embargo, el presidente, el primer ministro de Haití, Ariel Henry, ha dicho que eso es uno de los grandes retos que tiene este país en el sentido de garantizar la seguridad alimentaria de su país, cosa que es difícil. La verdad es que cuando usted habla de alimentos da un poco de miedo oír la palabra alimento, porque cuando un plátano está costando 40 pesos y el ministro de Agricultura dice que eso es por la baja cantidad que hay en la producción de plátano. Por Fiona, él dice, oye, ya no debieron mencionar a la pobre Fiona en eso. Ya. Bueno, y finalmente, un segundito,
El presidente Pacheco ha dicho que el Congreso Nacional está buscando la vuelta a los fines de dotar a la Junta Central Electoral de mecanismos legales que le permitan automatizar los sistemas electorales, entre otros. De manera que lo vemos con buenos ojos. Vamos a ver si eso se puede resolver cuanto antes y que no hayan algoritmos o logaritmos, como dice un amigo mío. Y que el gobierno no se vea presidente a darle donativo a la Junta Central. Señores, hemos llegado a la parte final de este espacio, no sin antes agradecer la amabilidad que ustedes nos permitan llegar hasta sus hogares e invitarles para que mañana nuevamente estén en otro programa más de este su espacio en 3 Puntos, doctor. Hasta mañana, Guillermo. Sí. Feliz noche.